Cristo Jesús, caminando hacia un destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciéndolo todo, como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con pueblo de Cristo. Salvador maravilloso, amigo fiel redentor, ¿cómo creer que un cordero pudiera salvarme a mí? Oh, pudiera salvarme a mí. Consolador, consejero, danos tu espíritu hoy. Tu esperanza ofreces cuando perdido estoy. Oh, cuando perdido estoy. Eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos. Das sanidad y das gracia que tanto anhelamos hoy. Oh, que tanto anhelamos hoy. Padre infinito y eterno, fiel a los tuyos serás. Débiles tú nos encuentras, postrados ante tu altar. Oh, postrados ante tu altar. Eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos.
Buenas noches, queridos hermanos. En este día jueves, bienvenidos. Estamos al día 18 de marzo y la verdad que el tiempo ha pasado rapidísimo, pero Dios nos permite poder llegar por estos medios en este tiempo, ¿no? Así que muchos saludos para los que se están conectando. Les animo a poder mirar el horario. Vamos a tratar nuevamente de poner... El horario es el mismo, 19:30 horas de la zona este de los Estados Unidos, solamente que hubo un cambio de horario aquí en este país, en Estados Unidos, el domingo pasado, y eso significa que también ustedes que se habían estado conectando en otros lugares, el horario va a ser modificado. Entonces vamos a tratar de ayudarles a ustedes si ustedes están en otros lados. Envíenos sus comentarios y saludos, y también quiero decirle que se suscriba al canal en YouTube si nos está mirando por ahí, y si está mirándonos por el medio del Facebook Live, por favor también puede darle ahí que a usted le gusta esta página, y también ser un seguidor para cuando salimos, le anticipamos media hora en ambas plataformas que salimos por estos medios. Por otro lado, estamos agradecidos, hermanos que son de acá de la congregación, qué bueno que se están conectando ahí, Dios les bendiga. Les pido que sigan orando acá por la iglesia. Nosotros tenemos nuestras reuniones presenciales a las 10:30 de la mañana, la escuela bíblica, y seguidamente por la tarde a las 18 horas la cena del Señor y la predicación del Evangelio. En esta ocasión, como ustedes saben, nosotros como iglesia estamos orando por más pastores y diáconos, y vamos a estar teniendo en esta ocasión la visita de nuestro querido amigo y hermano en la fe, Francisco Chavarría. Él es un pastor que está localizado acá en esta zona de Atlanta, Georgia. Así que les animo a que puedan estar presencialmente este domingo si usted vive acá en la zona. Ahora, hermano, sigamos fieles a las reuniones que tenemos. También de paso, el día sábado a las 10 de la mañana, sábado 10 de la mañana tenemos evangelismo y discipulado. Si usted viene, será bendecido con enseñanzas y también cómo seguir llevando el evangelio. Entonces, también oren por nosotros. Gracias por los que han celebrado el cumpleaños de mi esposa. Ella cumplió el lunes pasados, el día 15 de marzo, pero el domingo las hermanas y también la familia de la iglesia le celebraron su cumpleaños. Así que aquí le estamos mandando saludos una vez más a mi esposa, que ella es mi ayuda idónea, y ella le ha permitido al Señor cumplir un año más de vida. Bueno, continuamos con el estudio de esta noche. Si usted tiene motivos de oración, por favor escríbalo, y también déjenos saber cómo están sus necesidades. Si usted quiere dar gracia, escríbalo ahí. Ahí tenemos a alguien en la pantalla. Sigamos orando por este ministerio de los jueves virtual, que nuestro hermano está detrás de la cámara. Tenemos también a alguien que nos ayuda en el chat. Entonces, una vez más, bienvenidos, y también sigan orando por el tiempo misionero, que a veces hay hermanos que han pasado por nuestra iglesia y es bueno estar con ellos orando y también apoyándolos. Dios les bendiga. Vamos a estar en el tiempo de oración ahora.
Muy bien, estamos en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 12. En esta noche, Gálatas 4, versículo 12. Y dice la palabra de Dios así: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. No me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestro propio ojo para dármelos. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y también añada bendición a otros pasajes bíblicos. Entonces, antes de continuar y vamos a orar, quisiera anunciar que nuestra iglesia, si usted es parte de nuestras reuniones presenciales, ahí en la entrada de la iglesia o la salida, que es la misma puerta, hay una mesa donde se localizan 2 revistas que nos llegan cada 2 meses. Una se llama Creced, esta revista es gratuita, y la otra revista que tenemos se llama La Antorcha de la Verdad. Ambas revistas son gratuitas, vienen cada 2 meses, son de bastante edificación. Y si usted tiene ese deseo, digamos, de seguir creciendo en la vida cristiana, por favor, tómela cada vez que venga a las reuniones. Tenemos también de los meses anteriores o de los años pasados. Ahora, si usted no viene a esta iglesia, déjenos saber por un messenger para mandarle la información donde puede obtener estos materiales que van a ser de mucha ayuda espiritual a sus vidas. Vamos a orar en estos momentos. Padre amado, en esta noche estamos en su presencia. Gracias por permitirnos tener la reunión del estudio bíblico y oración de este día jueves. Gracias porque tú estás en nuestras vidas y los que están conectados, Señor, tú estás en sus vidas, eres el Salvador y Señor de mis amados hermanos y estamos, Señor, para darte la gloria y la honra. Te adoramos y te bendecimos por esa justicia, por esa bondad y misericordia y te alabamos porque nos has cuidado en esta semana y podemos estar conectado a través de una computadora, de un teléfono, también de una tableta, que uses estos medios para que así como estamos desde este comienzo del estudio podamos estar hasta el final y tomando notas y aprendiendo de ti, Señor. Y si alguien en esta noche no te conoce, que hoy sea el día también de su salvación. Bendice también a las autoridades, al gobierno acá, donde estamos, que sigamos teniendo la libertad de expresión, que podamos, Señor, llevar el Evangelio con confianza, Señor, y te rogamos que nos ayude a dar este pasaje bíblico en el poder de su Espíritu Santo. Se lo pedimos humildemente en el nombre poderoso, precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos en el versículo 12, dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo también me hice como vosotros. Vamos a estar tomando, digamos, en realidad la importancia de como creyentes de saber, digamos, distinguir o evaluar también cómo hemos comprendido el mensaje al principio. Y si algo ha pasado en tu vida que no tienes ese gozo, ese fervor que actualmente estás viviendo porque algo ha pasado en tu vida, puedas comprender a través de este mensaje, como termina diciendo el versículo que vamos a ver en este estudio de esta noche, qué hizo, digamos, que perdieras esa satisfacción, como dice el versículo 15. Entonces, avanzando con esto, Pablo, al decir el versículo 12, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, es porque él seguía al Señor y aquellos que eran sus discípulos, como también aquellos que él había guiado al Señor en algún momento de su vida, viajando en los viajes misioneros como los hermanos de Gálata. Entonces él le dice: yo quiero que ustedes se recuerden, porque si usted está tomando este estudio de una manera que cada jueves se conecta, hermano, y está tomando nota con un papel, con un lápiz, quiero que usted piense, pero si en este caso usted no ha visto los mensajes anteriores, revíselo, ahí están en el YouTube o están en el Facebook en el pasado. Recuerde que esta iglesia está siendo de alguna manera influenciada
por los judaizantes, que son religiosos. Entonces ellos, en otras palabras, están estorbando a los hermanos de Gálatas. Mire el capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado que tan pronto os hagáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Entonces Pablo, al decir eso, es porque los hermanos ya estaban un poco diferentes a lo que era al principio. Entonces, volviendo a Gálatas 4:12, él les tiene que decir, recuérdense, digamos, que al decir que ustedes sean como yo, está queriendo decir de esta manera: así como yo, al vivir entre vosotros, si ustedes se recuerdan, hermanos, he rechazado las costumbres judías. No porque eso me haga dejar de ser que de nacimiento soy judío, porque acuérdense que Pablo de nacimiento era judío y también tenía ciudadanía romana, pero él, en el momento que él estuvo entre ellos, en su primera vez, él había rechazado las costumbres judías, y así hacedlo vosotros, porque yo he venido a ser como vosotros. En otras palabras, Pablo le está haciendo ver que para llegar a ellos, ¿no?, él no vino de esa manera como las personas que estaban viniendo a la iglesia en esos momentos, ya cuando él está escribiendo esta carta y está expresando lo que estamos leyendo en esta noche. Muchos de ellos estaban siendo influenciados por nuevas filosofías, por las costumbres del judaísmo. Entonces él dice, decir de esa manera: háganse como yo, es decir, en la no observancia de las ordenanzas legales, en las observancia de las ordenanzas legales. ¿Y cuáles son las ordenanzas legales? Bueno, las costumbres judaizantes. Entonces, el hecho de que yo las rechazo, o sea, cuando él fue la primera vez y estuvo entre ellos, entre los gentiles, porque los gentiles son los gálatas, así como nosotros que no somos judíos, demuestra que las considero como de ninguna manera contribuyente a la justificación o a la santificación. Recuerda que muchos de los judaizantes querían justificarse por las obras legales, por las costumbres judaizantes, y también lo tomaban como si fuera que era parte de su santidad. Entonces Pablo le dice: mira, el hecho de que las rechacé era para llegar a estar entre ustedes como gentiles. Y considerarla vosotros ahora en esta noche, amado hermano, que estás conectado, y los gálatas también que están leyeron esta carta, a la luz, ¿no?, y obrad en conformidad. En otras palabras, si vamos a estar mirando esto, como observando a la luz de la palabra de Dios, le invito a que usted no deje Gálatas 4, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9. Y nos dice la palabra de Dios así en esta noche, y vamos a dirigirnos en el versículo 19. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. Entonces, Pablo, a través de este pasaje, cuando le escribe a los Corintios, es lo mismo que está afirmando a los hermanos de Gálatas, aquí en Gálatas 4:12, cuando él dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. En otras palabras, lo que estamos viendo acá en 1 Corintios 9:19, haciendo una comparación, desde luego se entiende que se adapta a las costumbres no pecaminosas de los gentiles. No vayamos malinterpretar pensando, bueno, me tuve que hacer a cada uno de ellos en sus costumbres, no malas o pecaminosas, sino más bien lo que él estaba
haciendo, digamos, era no abandonando los principios que él tenía. Alguien dijo, el que observara la ley, hablando de Pablo, entre los judíos, no fue Pablo inconsecuente con esto, porque no lo hacía con el fin de ganarlos. O sea, él lo hacía con el fin de ganarlos, porque lo hacía solo con el fin de ganarlos, sin comprometer sus principios. Y nosotros hoy en día podemos ver todo esto también de una manera personal, porque estamos en una cultura donde la gente también tiene prácticas pecaminosas. Y si vamos a alcanzar a nuestros amigos, seres queridos, no podemos llegar, digamos, trayendo nuestra manera de ser, en este caso, cosas que son buenas y que a la vez posiblemente ellos, por no entenderla, y que tampoco tienen la mente de Cristo, nosotros vayamos de una manera que en la cual queremos que eso sea el comienzo en sus vidas cristianas. Creo que lo más importante es poder llegar a ellos sin comprometer los principios con el Evangelio. Entonces, por otra parte, los cristianos de Gálatas, que eran los que recibieron esta carta, empezaron a adoptar las ordenanzas legales ¿de quién? De los judaizantes, y daban a entender que la consideraban útil para la salvación. Era algo nuevo. Y es por eso que nosotros es importante ver que a veces buenos hermanos de esta manera son influenciados por ciertas corrientes que perturban su vida espiritual y te alejan de buenas personas, pero vamos a hablar un poquito más de eso. Y eso es lo que Pablo está tratando de combatir, ¿no? Combatir, digamos, no contra las personas judaizantes, sino en la manera que estaban enseñando. Entonces, volvamos a Gálatas 4:12, dice, yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Es decir, que durante el periodo que él estuvo ahí por primera vez, ¿qué hizo Pablo, digamos? Más allá de que se hiciera como ellos, no las prácticas pecaminosas, ya hablamos sobre eso, sino que él predicó el Evangelio entre ellos, o sea, entre vosotros, y me hice tal como era vosotros, es decir, viviendo como un gentil, viviendo no como un judío, porque él originalmente no solamente era judío, pero también conocía las prácticas judaizantes. Sabemos que hubo hombres a través de la historia de la iglesia, como tenemos a Hudson Taylor, que él llegó a la China, y él trató de adoptar la cultura sin caer en las prácticas pecaminosas. Entonces, el énfasis acá en el versículo 12 dice, no me habéis hecho, dice, agravio, o sea, no me menospreciaste, a pesar de que llegué en un momento de pruebas, que en este caso está diciendo que ha sido una tentación. Mire el versículo 14, y no me desechasteis por la prueba que tenía, que dice, en mi cuerpo, sino que me recibiste, dice, como un ángel. Lo vamos a ver un rato más a eso en el versículo 16. En el versículo 16 vamos a verlo en el siguiente jueves, que por causa de eso, la pregunta es aquí, que desde aquel tiempo me he hecho vuestro enemigo, por decir la verdad. Ahora, encontrando una aplicación, a pesar de que él era originalmente judío, pero él no estaba siendo practicante, porque el objetivo era compartir el Evangelio. Él podía haberles enseñado el judaísmo, como los judaizantes que estaban influenciando, y que vamos a ver su actitud y sus motivos en los siguientes versículos. Nosotros podemos ver que él llegó en un momento donde tenía debilidades, enfermedades, algunos dicen que posiblemente sea malaria, una pérdida de vista, pero sabemos que era un aguijón en la carne, pero llegó en esos momentos y dice que no lo menospreciaron, no le hicieron ningún agravio. La aplicación en esta noche sería que Pablo sabía lo que había pasado. ¿Por qué? Porque los judaizantes habían entrado ya a la iglesia de los Gálatas y habían tratado de engañar con palabras persuasivas. Y buscando una aplicación, siempre va a haber gente que se mete en la vida de la iglesia. Son falsos maestros. Y una de las características de los falsos maestros, pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden ser jóvenes, adolescentes, es que tratan de ganarse a los convertidos. Buscan a personas como vos, que sos parte de una iglesia local de sana doctrina, amado hermano. Y buscan a los convertidos
de otros y no lo dirigen a la palabra de Dios ni tampoco al Señor Jesucristo. Note la actitud de los falsos maestros. Entonces, Pablo, él llegó siendo judío, pero él no transmitió el judaísmo, sino que transmitió el evangelio. Y no hay otro evangelio, es uno solo, ya hablamos en el paso sobre eso. No fueron los judaizantes quienes ganaron a los gálatas al principio para Cristo, sino Pablo. Pablo fue el instrumento que Dios los usó para llevar el evangelio. Y yo sé que, amado hermano, Dios te alcanzó principalmente por la palabra y su espíritu, pero usó instrumentos. Usó a pastores, usó misioneros, usó un hermano, una hermana, un tío, un familiar. Pero muchas veces va a haber otras influencias, pueden ser religiosas o de malas costumbres, como a los miembros, que en este caso vemos de estas sectas falsas hoy en nuestros días, en el siglo XXI, los falsos que no están ganando a los perdidos para Cristo. ¿Qué están haciendo? Ellos están robando, están buscando personas convertidas que verdaderamente sirven al Señor. Así que ten mucho cuidado porque están esas personas que son falsos maestros. Yendo al versículo 13 dice, vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, esta palabra, si la vemos con profundidad, era una flaqueza que Pablo tenía, y dice, os anuncié el Evangelio. En otras palabras, vemos que en el original griego, Pablo cuando escribió esta carta, él decía, vosotros sabéis que por causa de una flaqueza en mi carne, en mi humanidad, os anuncié. Da a entender, queridos que estamos acá en esta noche, a entender cuando vemos el versículo 13, que él tenía una enfermedad corporal, Pablo, como dijimos hace un rato. Pero él tuvo que detenerse yendo a esa zona de los Gálatas, estamos hablando al sur, cuando uno estudia un poco más con profundidad, se detuvo por un tiempo entre ellos por causa de eso, y esa fue la intención original. O sea, él se había quedado ahí por causa de su salud. Entonces fue el motivo por la cual él predicó allí el Evangelio. Entonces, el hecho de que estuviera enfermo ahí en esa zona, no se quedó con los brazos cruzados esperando el tiempo, no, sino que aprovechó y predicó el Evangelio. En otras palabras, así debería traducirse este versículo que estamos, el 13, que esto fue el medio, o sea que Dios permitió, o que ocurría mientras estaba esa enfermedad en la vida de Pablo, en su carne, lo que significaría que él iba a empezar a predicar a pesar de su debilidad, a pesar de su sufrimiento que le aquejaba, y entonces él tuvo que quedarse en aquellos lugares debido a eso. Y esto, hermano, concuerda con lo que el doctor Lucas escribe en Hechos 13, por favor. Mire, vamos a ir a Hechos capítulo 13 y el versículo 50. Hechos capítulo 13, versículo 50. Y dice la palabra así, pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron una persecución contra Pablo y Bernabé y lo expulsaron, ¿qué dice?, de sus límites. Esto fue el principio de los primeros viajes que Pablo tuvo. Vamos al versículo del capítulo 14, versículo 5, dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernadores se lanzaron a afrentarlo y a apedrearlo. Vamos al versículo 6, habiendo sabido huyeron a Listra, Derbe, ciudades de Licaonia y a todas las regiones circunvencinas. Vamos al versículo, por favor, 19 del mismo Hechos capítulo 14. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces, sin duda, todas estas cosas que Pablo pasaba en su humanidad física afectaron también su cuerpo. Usted sabe, todas estas cosas que él vivió casi lo dejaron como muerto. Entonces es donde se aprecia las aflicciones que Pablo enfrentaba físicas, ¿no? Entonces, volviendo a Gálatas capítulo 4, versículo 13, dice la palabra que al principio, cuando él anunció el Evangelio, termina diciendo, os anuncié el Evangelio al principio. O sea que tiene que ver no en el momento cuando le llegó esta carta, sino anteriormente, que él había de escribir ahora esta carta
y bueno, más adelante él 2 veces había estado en Galacia anteriormente. Fue la primera vez por causa de la enfermedad y otra vez entonces ahora, volviendo al capítulo 4, versículo 16, dice, me he hecho pues vuestro enemigo por decir la verdad. Claro que ahora él le tiene que escribir por carta. Vamos al capítulo 5 también de Gálatas, versículo 21. Gálatas capítulo 5 y el versículo 21. Dice la palabra envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a las cuales amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo se daba cuenta que mira, el hecho de que los judaizantes estaban tratando de llegar a la vida y perturbar la vida de estos creyentes, algunos estaban ya viviendo en la carne. Entonces, no nos olvidemos, volviendo a Gálatas 4, versículo 13, que su enfermedad fue la que en esos momentos le llevó violentamente a enfrentar más con el tiempo lo que le llaman el aguijón en la carne, en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. En otras palabras, nosotros sabemos que Dios permite cosas en nuestras vidas. A veces posiblemente mientras vos estás escuchando, así como Pablo, él tuvo que estar en medio de una enfermedad, en una situación de debilidad. En ese lugar dio testimonio al principio con los Gálatas, predicando el Evangelio. Yo te quiero preguntar, hermano, ¿qué prueba vos estás pasando? ¿Por qué Dios te tiene tal vez en un trabajo o estás tal vez en un lugar, querida hermana, y ahí tenés que dar testimonio del Señor? Sé que hay debilidades. Pablo puede decir ahí en 1 de Corintios 12, 7 que él había rogado al Señor ya como 3 veces, pero dice claramente que eso que Dios había permitido en su vida fue usado para bien. Si usted va a 2 de Corintios capítulo 12, por favor, no deje Gálatas. En el versículo 9, por favor, dice la palabra de Dios así, lo usó para bien. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. A veces es muy diferente a cómo se nos ha hecho pensar en nuestra humanidad que somos fuertes cuando estamos bien de salud. Ahora, hay cosas que nos pasan en nuestras vidas porque Dios tiene un plan y un propósito y Dios lo usó para bien. El hecho de que Pablo estuviera ahí en Gálatas un tiempo, dice que lo llevó a predicar el Evangelio. Entonces, él predicó el Evangelio sin haber tenido el propósito de hacerlo, sino que en su pensamiento era simplemente el de pasar por Galacia. Pero Dios utiliza esa forma para llevar a cabo su determinación. Querido hermano, Dios tiene un plan para tu vida, buscando una aplicación en este versículo 13 en esta noche. No sé qué estarás pasando, hermano y hermana, pero si estás pasando una debilidad, Dios quiere que demos testimonio. Pero ¿cómo está? ¿Nos estamos gozando de nuestras debilidades? ¿Estamos contentos? ¿Estamos dando gracia o nos estamos quejando? ¿O estamos yéndonos por el lado de ¿por qué me pasa esto? Es normal. Pero sin embargo, tenemos que refugiarnos en el Señor. Tenemos que buscar su rostro. Y si de alguna manera estamos cayendo en algo que nos está deprimiendo o estamos renegando o molestándonos, evaluemos y confesemos al Señor, pidamos perdón y recuperemos ese gozo, esa paz, ese amor del Señor, que Pablo, aunque tenía esa debilidad, pudo al principio llevar el Evangelio y los hermanos no lo menospreciaron, dice. Versículo 14, volvamos a Gálatas 4, 14. Y no me despreciaste, dice. O sea, no me desechaste por esa prueba que tenía, o en otras palabras, porque era una tentación para ellos desecharlo, ¿no? Mi enfermedad podía haber sido una tentación ¿para quién? Para los Gálatas al principio. O también una prueba a vosotros. No me menospreciaste, está diciendo el versículo 14. No fuiste tentado a despreciarme a mí, ni tampoco mi mensaje. A veces es interesante cuando nosotros miramos a alguien o visitamos a alguien
que personas a veces lo miramos con lástima, pero es impresionante que a veces son un canal de bendición en sus palabras, en sus testimonios. Entonces, acá dice, tentación no quiere decir como solemos usar esta palabra, sino una tendencia a un acto malvado por esa prueba corporal que Pablo estaba teniendo. Entonces, muchas veces en el contexto histórico tenemos que ponernos a pensar cómo pensaban los Gálatas o qué concepto tenían en el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo. Pero tanto para los judíos como para los griegos, la enfermedad se consideraba como un castigo, como un pecado. Mire lo que dice Hechos 28:4, no sé si se recuerda que Pablo en una ocasión había llegado a una isla, habían estado náufragos por bastante tiempo, y dice el versículo de Hechos 28:4, que habían llegado a esa isla y una serpiente, una víbora, agarró la mano de Pablo. Entonces cuando los naturales vieron la víbora colgando en su mano, se decían uno a otro, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. ¿Quiénes tenían ese concepto? La gente de ese pueblo, de ese lugar que había llegado Pablo a esa isla. Habían estado náufragos por bastante tiempo, le animo a que usted lo lea. Hay otros pasajes también en San Juan 9:2, cuando el Señor sana a un joven de nacimiento ciego y que ve, y Dios hace un milagro. Pero si usted lee en San Juan 9:2, dice que tenían el concepto de que posiblemente sus padres fracasaron o pecaron y ahora están dejando como herencia eso. Y en el libro de Job 4:7 también, entonces todavía Pablo, volviendo a Gálatas 4:13, ellos podían ser tentados al ver la situación que Pablo vivía, y todavía más si la debilidad en la carne a la que el apóstol está refiriéndose en el versículo. Dice, ni me desechaste por la prueba que tenía, que dice, en mi cuerpo. Era la consecuencia alguna de golpes, de palizas, de maltrato que tuvo, como leímos hace rato ahí en Hechos, apedreamientos que él había recibido. Y su aspecto físico no lo hacía una buena apariencia, lo hacía despreciable. También había razones que la gente pensaba, como dijimos hace rato, por su mentalidad o psicológicamente, habían de suponer que esta situación provenía, como decíamos, de un castigo divino, ¿no? Y que él estaba tratando de escapar. Mira la apariencia que tiene Pablo, pero miramos ese pasaje en Hechos 28:4. Entonces, ¿cómo lo recibieron a Pablo? Dice el versículo 14, dice, me recibiste como un ángel de Dios, como un ángel de Dios. O sea, en otras palabras, es como un mensajero inspirado del cielo, enviado por Dios, un ángel que estaba dando un mensaje. O sea, la voz de Pablo era considerada la voz de Dios. Eso es lo que está diciendo acá, me recibieron como un ángel, como a Cristo Jesús. Ese era el trato que le habían dado cuando él había llegado ahí. Y la palabra de Dios fue proclamada por Pablo, porque tuvo que quedarse por la cuestión de salud, de manera que causó un impacto en la vida de los Gálatas. No fue Pablo, Pablo fue el instrumento. Y bueno, podemos ver pasajes donde vemos que cuando la palabra obra en los corazones es algo maravilloso. Vamos a ver esta frase en 2 de Samuel 19:27. Vamos a ir a 2 de Samuel en el Antiguo Testamento, ¿no? Y es posible que en algún momento has leído este pasaje, pero es para hacer una comparación, ¿no? En el capítulo 19 y versículo 27, dice la palabra de Dios así, pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca. Entonces, ustedes si leen este pasaje, es en relación al rey David. ¿Qué concepto tenían? Como un ángel, dice la palabra. Y hay otros pasajes como Zacarías 12:8. Era una frase también oriental, hebrea, que era que se tenía un respeto hacia una persona. Y Pablo, los de Gálata al principio, cuando miraron, todavía no eran creyentes, pero lo habían recibido como un mensajero, como un ángel, a pesar de que eran tentados a menospreciarlo.
Un ángel que está libre de la carne, libre de flaqueza y de tentación, en otras palabras. Termina diciendo, volviendo a Gálatas capítulo 4, versículo 14, como a Cristo Jesús, siendo un representante del Señor. Cristo es el Señor de los ángeles. Qué lindo, digamos, nosotros cómo miramos a las personas que nos han guiado al Señor o que han trabajado en nuestras vidas personales. Una aplicación vemos en el versículo 14, un verdadero siervo de Dios no se va a aprovechar al de la gente para enaltecerse. Usted sabe que hoy en día fácilmente, en nuestros días somos motivados por cuestiones carnales, a veces los líderes, los pastores, los maestros, pero un siervo de Dios no se va a enaltecer a sí mismo o en su obra, sino va a ser alguien que sirve con amor para ayudar a la gente a conocer a Cristo mejor y que Cristo sea glorificado a través de la vida de ellos. Por eso en esta noche cuídate, ¿no?, de los obreros religiosos, cuídate de los falsos maestros que quieren tu lealtad exclusiva, que quieren que tú seas seguidores de ellos. Por eso Pablo, a pesar de esas debilidades, él fue recibido como un ángel, fue también recibido como el propio Cristo, pero en ningún momento él tomó o usurpó que él quería lealtad, diciendo que él es el único que está en lo correcto. Y hoy en día abunda eso, porque él te usará tanto como pueda, hablando de estos falsos maestros, de estos falsos líderes, y después te dejará por otro. La tarea de cualquier líder espiritual, así como Pablo, de los pastores, de los maestros, de aquella mamá que te está ayudando, hijo querido, no es ensalzar su propia vida, ni tampoco estos pastores su propio ministerio, sino provocar a la gente que ame a Dios y que siga al Señor. Vamos al versículo 15. Dice la palabra de Dios, ¿dónde está vuestra satisfacción que experimentabas? ¿Qué pregunta, ¿no? ¿De qué valor fue esa felicidad o esa felicitación que tenía? Es como esta palabra, bienaventurado, doble dichoso. ¿Te acuerdas cuando yo estaba al principio con ustedes? Es lo que está diciendo. ¿Dónde quedó esa satisfacción que experimentaba? De acuerdo a lo que venimos diciendo. Entonces en el versículo que estamos viendo acá, es porque él estaba entre ellos, entre los hermanos de Gálatas. Él estuvo dando el mensaje. Y si se consideraba completamente, ahora, ¿qué es lo que te llevó a cambiar? Antes te sentías feliz, le estaba diciendo Pablo a los hermanos de Gálatas, por la bendición que suponía cuando Pablo estaba presente en aquellos días, y el mensaje que les anunciaba, que les enseñaba, que les impartía, les daba aliento, les estaba comunicando. Pero parece ahora que la situación había cambiado, hermano, con lo que estamos leyendo en esta noche. Dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que teníais? Parece que la situación había cambiado y ya no estaban felices, ya no estaban gozosos como antes. Antes eran considerados bienaventurados, dichosos, favorecidos por el ministerio que Pablo tenía. Y mira, no solamente eso, cuando realmente estaban satisfechos y había ese gozo, esa felicidad en la vida de estos hermanos al principio. Según el versículo 15 dice, porque os doy testimonio. Él dice, yo sí voy a hablar porque los conozco. Hubieses podido y te hubieras podido sacar hasta los propios ojos. Esta es una expresión bastante interesante. Usted sabe que los ojos son uno de los miembros más queridos del cuerpo. Tal vez los de más alta estima. Porque esta era una frase proverbial, ¿no? Así como leemos el libro de Proverbios escrito por Salomón, que tenía un significado de sacrificio personal en aquellos días, muy grande. Mire Mateo 5:29, no deje Gálatas. El mismo Señor lo comenta hablando y enseñando a sus discípulos después de que sigue dando las bienaventuranzas en el Sermón de la Montaña. Dice acá en el libro de Mateo 5:29, la palabra de Dios así, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Entonces, vemos claramente que esto era un proverbio y hay un hermano llamado Hawson que decía esto,
que esta es una forma especial de proverbio. Fue usada en referencia a una debilidad en los ojos de Pablo, unida, claro, con el estado físico nervioso y la visión que él le faltaba, que no podía ver muy bien. Y por eso él dice, os habría arrancado vuestros propios ojos para suplir lo que me falta a los míos. Pero qué impresionante, volvamos a Gálatas capítulo 4 para terminar, versículo que estamos ahí, 15, os hubiera sacado vuestros propios ojos. O sea, el poder divino de la palabra, la obra que Pablo, ahora en contraste a esa debilidad, a la persona que él era, que mencionamos 2 de Corintios 10:10, el aguijón que tenía. Ellos quedaron impresionados al principio, los Gálatas, que ahora ya son hermanos en la fe, quienes tenían todo el impulso. Y ahora, en vez de avanzar, descendieron, volvieron porque fueron influenciados, les afectó. ¿Qué aplicación podemos encontrar en esta noche, en este versículo 15? No habían perdido la salvación los hermanos de Gálatas, todavía eran hijos de Dios, pero habían perdido el gozo de su salvación, encontrando satisfacción en sus obras. Querido hermano, ¿cómo está tu gozo en la vida cristiana en estos días? ¿Cómo está el hecho de congregarte, de leer la palabra, de orar, de poderte deleitar en el Señor? ¿Te acuerdas los primeros días de conversión? Bueno, Pablo está diciendo eso. Lamentablemente no se dieron cuenta de su pérdida. ¿Por qué? Porque si Pablo escribe esto, ¿dónde está vuestra satisfacción? Podía él ver lo que ya había pasado en sus vidas a través de cosas que ellos estaban escuchando. En efecto, pensaban que estaban llegando a ser mejores cristianos por sustituir la gracia por la ley y el fruto del Espíritu por las obras de la carne. Eso es lo que estaba pasando. En otras palabras, ellos pensaban que por estar más ocupados, sintiéndose más fervorosos en servir, ahora habían descuidado aquello que era primordial, la confianza, la fe en el Señor. La pregunta en esta noche, ¿estás avanzando hacia la libertad, querido hermano, o estás retrocediendo hacia la esclavitud? Recordémonos que los falsos maestros quieren que vos te esclavices. ¿Cuántos jóvenes, cuántos hermanos en la fe, buenos hermanos, están perdiendo el gozo del Señor en las congregaciones, en la iglesia? No hay una satisfacción. Antes estaban dispuestos a dar todo, pero algo quitó. Por eso dice vuestro gozo de vosotros mismos, de haber escuchado tan sublime mensaje. ¿Te recuerda cuando tomabas la palabra de Dios, me recibiste como un ángel, como es? La pérdida del gozo, de la alegría. ¿Cuál era? Ese primer amor. Ese amor por el Señor no pudo obedecer a buenos móviles. Es que ellos en estos momentos le estaba haciendo recapacitar Pablo y nos hace pensar en esta noche que debemos meditar qué significa los primeros días, hermanos. Cuando el Señor nos habló a través de ese misionero, a través de ese pastor o anciano, o a través de esa hermana, o a través de tu tía, de tu tío creyente. Meditar esos primeros días con el fin de discernir cómo había impactado esa felicidad. Y ahora hemos caído en críticas, hemos caído en el legalismo. ¿Cómo será que hasta competimos unos con otros y no estamos satisfechos? Que en esta noche podamos recapacitar cómo está nuestro gozo, nuestra paz, cómo está nuestra vida espiritual con el Señor. Que ahora, en vez de ser, un privilegio, hacerlo por amor, lo hacemos por un deber. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Y gracias por haberte conectado. Nos miramos el próximo jueves en el estudio bíblico virtual y si vives acá en la zona, en los cultos presenciales. Que tengas buenas noches. Dios te bendiga. Juntos sintiendo lo mismo, unidos por Cristo Jesús, caminar.
destino. El Señor es el camino que nos lleva hacia la meta eterna. Juntos haciendo lo mismo, testificando de Él, consolando al que sufre, dando algo al que no tiene, ayudando al que está solo, sin amor. Juntos haciendo todo como nos ama el Señor, perdonando las ofensas, compartiendo los momentos de alegrías y tristezas por igual. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con el pueblo de Cristo. Qué feliz que se ve cada hermano dando gloria a Dios y siempre alabando. Me hace bien cada vez que me encuentro y canto con pueblo de Cristo. Salvador maravilloso, amigo fiel redentor. ¿Cómo creer que un cordero pudiera salvarme a mí? Oh, pudiera salvarme a mí. Consolador, consejero, danos tu espíritu hoy. Tu esperanza ofreces cuando perdido estoy. Oh, cuando perdido estoy. Eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos. Das sanidad y das gracia que tanto anhelamos hoy. Oh, que tanto anhelamos hoy. Padre infinito y eterno, fiel a los tuyos serás. Débiles tú nos encuentras, postrados ante tu altar. Oh, postrados ante tu altar. Eres el Dios que alabamos, eres el Dios que adoramos. La sanidad y las gracias
Thank